Hola, amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Hoy les realizaré el comentario de una obra a la que accedí allá por el año 2013, un año después de su publicación. Su título, bastante sugerente por cierto, me llamó poderosamente la atención. En efecto, al darle una somera revisión, vi que la historia se basaba en la vida de una persona cuya existencia había sido real, de modo que las referencias que ahí mencionaban trataban sobre hechos históricos reales que acaecieron siglos atrás. Me refiero a la novela La horca del pirata del escritor peruano Jorge Eslava, quien para ese año ya contaba con una producción literaria que pasaba de las 10 publicaciones, lo cual indicaba cierto compromiso con la literatura. De modo que todo ello me motivó a atender la obra mencionada. Eslava basó esta novela en la vida de John Oxenham, quien en vida llegó a ser lugarteniente del afamado pirata y luego corsario del siglo XVI, Francis Drake, famoso por los continuos asaltos que realizaba a las embarcaciones de la corona española en ultramar. Los hechos que menciona tratan de sus recorridos en parte del Caribe y, sobre todo, aquellos que lo condujeron a incursionar en las costas del Virreinato del Perú. La narración se explaya en dos tiempos. Uno, en el tiempo actual que trata sobre la vida del profesor, quien es el que narra la historia que se desarrolla a partir de junio de 1974 y, dos, en el tiempo pasado, que es donde vivió el pirata Oxenham. Solo en ciertas ocasiones este se presentará en el tiempo actual. Por otra parte, la trama que desarrolla en el tiempo actual se desenvuelve íntegramente en Lima, entre la provincia constitucional de Callao y en el centro histórico de Lima. Mientras que el tiempo pasado, donde se desarrolla la vida del pirata, se transporta al siglo XVI en Devonshire, el Caribe, en las costas del Virreinato del Perú y en Lima virreinal. La horca del pirata es el relato de un profesor de historia que, en junio de 1974, en pleno invierno limeño vive una insólita experiencia luego de realizar una visita con sus alumnos al Museo de la Santa Inquisición en Lima. Mientras recorre los espacios de esta sede coge un pedazo de madera del instrumentos que fue empleado para ahorcar al pirata John Oxenham, quien fue juzgado y sentenciado en 1580 por dicha institución católica a la pena capital y la posterior incineración de su cuerpo. A partir de este hecho el difunto prisionero buscará al profesor. Lo visita al tiempo actual, presente, como un espectro para tratar sobre los asuntos que lo condujeron a tan terrible final. En ocasiones transporta al profesor al tiempo en que sucedieron los hechos, es decir, al siglo XVI, para que de este modo pueda presenciar las circunstancias que determinaron el desenlace de su vida. Y, dado que el pirata advirtió que el profesor y la humanidad desconocían casi por completo sobre su existencia, decidió hacerle conocer algunos sucesos y episodios de su vida para que de este modo se conozca su historia. La primera parte de la novela trata sobre la infancia y parte de la juventud de Oxenham en Devonshire, que a raíz de la extrema pobreza en que vivía, decidió partir para integrar la flota del Francis Drake. Narra cómo pasó de marino principiante sin derecho a recibir pago alguno, a ser maestro de cocina de la embarcación, para que, luego de ganarse la confianza de Drake, llegue a ser su lugarteniente. Las aventuras en las que participaron tuvieron un desenlace adverso que tiempo después causará la enemistad entre ambos. La segunda parte aborda sobre la muerte de la esposa de Oxenham. Debido a que él no regresaba del prolongado viaje, dilatado por las peripecias, trajines y desgracias en la que la infortunada mala racha de Drake lo arrastró, no pudo llegar a tiempo para auxiliarla. Tras culpar de esta desgracia a Drake, Oxenham decidió vengarse de él. Consiguió una embarcación y se hizo capitán de ella y de la siniestra empresa que se propuso. Se dirigió a robar un tesoro oculto de Drake, para después dirigirse a saquear los dorados reinos del Perú. A partir de este suceso deviene el desafortunado desenlace del pirata, pues ahí solo consiguió el trágico final para su existencia. Buscó el tesoro que había ocultado Drake, pero no lo encontró. Se dirigió con unos cimarrones hacia el mar del Pacífico para asaltar poblados gobernados por la corona española, y lo consiguió, pero luego fue capturado y conducido a Lima para ser juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición, donde lo condenaron en el año de 1573 a la pena de muerte mediante ahorcamiento. Previo a este lamentable final, el pirata le solicita al profesor que haga algo por él, un acto con el cual evitará que las almas de él, el pirata, y su esposa queden deambulando por el mundo eternamente. Como se puede advertir, la novela planteada por Eslava trata de modo ingenioso sobre el desacierto y fracaso de una persona.
Para exponer ello el autor emplea la vida del personaje Oxenam, quien, precisamente se caracterizó por el desacierto de sus decisiones. Decisiones que lo conducen inexorablemente al fracaso. Trata sobre la biografía de este pirata no para hallar sus nexos con la historia sino para realizar una evaluación, un balance general o conclusión a la que se pueda llegar con respecto a dicha vida. Y el resultado es el desconocimiento de su existencia y de las penurias que solo concluyeron con su muerte en la horca. Incluso, a pesar de presentar ciertos acontecimientos con una carga de humor irónico, dentro de ella se advierten que el efecto de las penurias, errores, traiciones y fracasos fue un final deprimente. A raíz de ello se comprende la razón del pesimismo y decepción que de modo velado manifiesta, en el que solo aguarda como última esperanza, un acto ajeno que le permita liberarse de la condena eterna. Esta última opción también resulta incierta, ya que dependerá de la decisión del profesor. Lo cual no se llega a saber, pues no se relata si efectivamente el profesor lo realiza. Para plasmar el constante desacierto que a lo largo de su vida tuvo Oxenam, el autor presenta la pobreza que padeció en su niñez, donde la escasez llegaba hasta el punto de no alcanzar el cobijo suficiente para todos los integrantes de su familia, condición que justifica la partida de su hogar en búsqueda del porvenir. Pero esta partida desemboca en incursiones y aventuras que pretendía riquezas a través del descubrimiento de tesoros, el arrebato y pillaje de las riquezas que tan de moda estaban en los viajes transoceánicos de aquellos siglos. Plantea también el pesimismo en Oxenam, lo cual es una consecuencia lógica ante tantos desaciertos. Este pesimismo se advierte cuando, a pesar de sucederle un hecho que debiera serle favorable, por el contrario, resulta ser a la larga, un hecho perjudicable, adverso, que más bien lo conduce a un destino desfavorable. Oxenam pasó de simple tripulante que ayudaba sin recibir pago a hacerse maestro cocinero, y luego pasa a ser lugarteniente del pirata más conocido de la época. Este hecho, más bien, terminó enemistándolo con él, alejándolo de su esposa y conduciéndolo a su ruina, desdicha y muerte. Como pequeña pieza de antología que expresa el pensamiento pesimista del personaje Oxenam, construido por Slava, se puede citar el siguiente párrafo en el que se dirige al profesor. Todo le parece hermoso, porque lo ve por primera vez. Esos peces no saltan de alegría. Saltan de terror. Hay peces más grandes que quieren devorarlos. Y esa superficie luminosa no es sino el brillo de millones de diminutos cuerpos muertos. Es el destello de la putrefacción. Coherente con el personaje. Slava consigue con ello darle realidad al personaje exponiendo el pensamiento ya cuajado como producto de toda una vida caracterizada por un determinado sino. El mayor dramatismo del relato se alcanza cuando éste nos narra sobre la mujer de Oxenam, enferma, sin que él la pueda ayudar. Llegó tarde, solo para ser testigo del final de su padecimiento, cuando su vida ya se desvanecía. A partir del cual toma la decisión de vengarse de Drake. Esta decisión también resulta desacertada. Concluye en otro fracaso. Pues nos muestra a un Oxenam que, siendo capitán de su propio barco es traicionado por su lugarteniente. Solo conserva la vida a través de terrible lucha. Luego de altercados y peripecias, con una tripulación ya reducida pero existente y con el reclutamiento de algunos cimarrones saquea un poblado gobernado por españoles. Pudo haberse retirado victoriosamente con el botín luego de esa hazaña pero, nuevamente, el desacierto lo conduce a seguir en el pillaje, hecho que posibilitó su captura por parte de los españoles que lo siguieron para vengarse. Ya preso, y careciendo de toda consideración, no bastó la sentencia de pena de muerte, le agregaron un juicio post-mortem donde el tribunal sentenció que su cuerpo sea incinerado, que no quede vestigio de él. Ni su verdadero nombre quedó registrado, no se preocuparon siquiera si estaba correctamente escrito. En cuanto a los aspectos formales empleados por el autor, encontramos en lo extenso de la obra el empleo de la técnica del raconto, debido al retorno prolongado de sucesos del pasado, enlazando de este modo los sucesos anteriores para luego retornar al presente. Resulta válido su empleo ya que estéticamente confluyen los elementos del tiempo y del espacio dentro de un todo armónico y creativo. Sin nada más que agregar al comentario de esta obra que, claro está, puede alcanzar otras interpretaciones, me despido de ustedes esperando que haya sido de su agrado e interés. Hasta una nueva publicación.